Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. Haría un comentario acerca de lo que genéricamente o generalmente podríamos calificar o englobar en lo externo, en lo ajeno a nuestro país. ¿Por qué he seleccionado este tema para un viernes que debería ser pues algo más tranquilito, más agradable, sobre todo después de ese espectáculo lamentable que brindó eso disque llamado selección grande para los aficionados al fútbol? La razón es muy simple. Están sucediendo cosas hoy en el escenario mundial que vale la pena comentarlas para que nos dé pie para esto que nosotros hemos o practicamos de un rechazo casi visceral y enfermizo a todo lo de fuera. Me refiero específicamente a lo que está pasando en Venezuela y en Ucrania, allá en Europa. Yo no sé si ha oído usted hablar de un movimiento que se dio en nuestro país allá por los años 20 del siglo pasado. Este movimiento se llamó los estridentistas. Ellos manifestaban que lo nuestro era lo máximo y había un grito casi de guerra que decía ¡viva el mole de guajolote! Los estridentistas pues ponían lo mexicano, lo autóctono por encima de cualquier otra cosa. Esta actitud un poco pedestre, un poco casi de una ignorancia total, se ha mantenido en muchos casos hasta la fecha. Durante nuestra educación, e incluso en buena parte en la educación que hoy se imparte en este país, pública o privada incluso, se nos enseña a ver lo ajeno, lo externo, cuando menos con cierta suspicacia. Pensamos, o muchos piensan, no es mi caso, pero en términos generales podemos decir que en México se piensa de esta manera, que México es único, que México no puede ser juzgado con los esquemas teóricos desarrollados para analizar otras economías u otros países. Sin embargo, es una mentira eso de la unicidad mexicana o de eso que se llama la mexicanidad. No sé si ha escuchado usted ese término, pero yo nunca he oído hablar de la guatemalidad, por ejemplo, o de la canadidad, o de la argentinidad, o de la rusiedad, no. Pero en cambio en México si hablamos, es que la mexicanidad, es que nosotros somos diferentes, nuestra visión es sui generis, no es cierto. Esa actitud que tenemos o esas ideas provienen de decenios de estar alejados del mundo como consecuencia de un modelo de economía cerrada. Nos aislamos y nos llevaron a ese aislamiento porque así convenía a quienes se beneficiaban de ese modelo de economía cerrado hacia adentro. Cuando truena ese modelo en 1982 y que le dimos vida artificial todavía 5 años más, hasta 1987, nos encontramos ante una realidad que no sabíamos ni podíamos procesar. Porque en los 50, 60, 70 años anteriores habíamos mantenido un cerco de nopal y de tunas ante las ideas del exterior. Pensábamos que México casi vivía en la época gloriosa de los aztecas. No, cuando tenemos que abrirnos, en ese momento nos encontramos con una sorpresa. El mundo ha avanzado, claro, el mundo había avanzado y mucho, y nosotros nos habíamos quedado rezagados. Hoy todavía, para donde voltee usted, es evidente ese rezago. Búsquele lo que le busque, va a encontrar usted atraso. Si no me cree usted, cuando viaje al extranjero, a cualquier país, encontrará cosas que aquí no ve y que allá son de uso normal. Cuando nos llegan aquí, nos llegan con atraso. ¿Y todo por qué? Porque todavía no entendemos la necesidad de incorporarnos rápida y muy activamente a la globalidad. Hemos desarrollado una actitud casi de pánico ante lo extranjero. De entrada nos sentimos inferiores y tenemos miedo porque nos pueden contaminar. Incluso
Hay ahorita grupos no pequeños en el país que los cambios culturales que se han registrado desde nuevas formas de familia, reducción del número de hijos, de estos nuevos arreglos entre personas, entre parejas del mismo sexo, por ejemplo, y lo achacamos a las influencias perniciosas que vienen del exterior. ¿Quién nos recuerda si usted participó en el movimiento del 68 o en algunos movimientos previos que se decía que los que marchábamos y exigíamos democracia o modernización, etcétera, estábamos infectados por ideas exóticas, decíamos? Al final de cuentas, tenemos una actitud casi visceral, enfermiza, hacia lo ajeno, hacia lo exterior. ¿Cómo explicar ese antinorteamericanismo enfermizo de nuestra clase política? Hay que oponernos a Estados Unidos, ¿por qué? Porque sí. Es que hace 170 años nos quitaron la mitad de nuestro territorio. Y hace tantos años invadieron Veracruz. Una cosa, oye, sí, pero yo no estaba, hombre, ni tampoco los que están ahorita estaban. Es decir, veamos el futuro. No estoy diciendo que perdonemos o que fue bueno aquello, no. Lo que quiero decir es que debemos construir el futuro, no regodearnos en ese pasado donde somos las víctimas eternas. Hemos aprendido, y muy bien, a ver lo ajeno como algo malo, como algo que debemos evitar. ¿Cuántas veces no escuchamos a alguien que dice, es que nosotros tenemos lo nuestro? Incluso glorificamos eso. No sé si recuerda usted aquel corrido de Pancho Villa donde decían que lo perseguían con aviones el general Pershing, pero aquí en México tenemos lo principal. Bueno, pues ahorita los norteamericanos tienen drones que ayudan a capturar o recapturar a una persona como el señor Guzmán Loera. Es decir, no podemos vivir en ese rechazo permanente y sistemático a lo exterior. El mismo día, hace 2 días, en una ceremonia realizada en Colima, un dirigente de un organismo medio fantasmal de productores rurales y pesqueros, el señor Jacobo Femat, decía que no podíamos seguir implantando modelos extranjeros, que no debíamos buscar en el extranjero lo que aquí tenemos. Estupidez mayor no había escuchado yo desde los años del presidente Echeverría. Sin embargo, hay mucha gente que piensa eso. Será mejor y más eficiente, más productivo sembrar maíz con la coa, con una estaca y luego poner la semilla y con el pie cubrir la semilla, o tener sembradoras, tractores de última generación para hacer más productiva la tierra. No, porque es extranjero eso. Sin embargo, sí, estos líderes que se oponen a todo lo extranjero, según ellos, traen sus teléfonos inteligentes en las oficinas donde ellos han puesto el negocio para explotar campesinos, ahí tienen computadoras, etcétera. Andan en lujosos carros cuya tecnología no fue desarrollada por algún descendiente de Huitzilopochtli o de Moctezuma Ilhuicamina. Sin embargo, lo extranjero nos causa cierto escozor. Yo creo que 26 años después de habernos abierto al mundo obligadamente porque hizo agua el modelo de crecimiento hacia adentro, de economía cerrada, y de 20 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio, vale la pena que empecemos a abrirnos de manera definitiva hacia las ideas que otros han desarrollado y que son positivas. Así como admiramos la eficacia y la eficiencia de un teléfono inteligente por lo que puede hacer y las capacidades que tiene, así busquemos métodos productivos, nueva tecnología, para aplicarla en un área que ha sido dejada de la mano de Dios y también de los políticos mexicanos, el campo. Así como ese hay muchísimas otras áreas del quehacer nacional, sea económico, político o educativo, donde nos falta muchísimo. Vamos a salir al mundo y vamos a verlo con otros ojos, con los ojos de quien busca traer lo que nos pueda servir para hacer que este México sea más moderno, más productivo y en consecuencia un México más justo. ¿A quién le gusta ver, por ejemplo, niños en las esquinas pidiendo una moneda
o a ancianas envueltas en un rebozo pidiendo una moneda, y cuando alguien le da un 5, 10 pesos, 2 pesos, ella con toda su sinceridad y su cariño le dice al que le dio la moneda que Dios se lo pague. ¿Es necesario tener permanentemente ese tipo de manifestaciones del fracaso que ha sido la gobernación en este país? ¿Es necesario que centenas de miles de campesinos miserables, depauperados, tengan que andar con un violincito desafinado, con 2, 3 niños y la esposa, una joven avejentada prematuramente, pidiendo limosna en las calles? ¿No nos dará vergüenza ese México que hemos creado? ¿Por qué no vemos al mundo que ha resuelto total o parcialmente esos problemas? Si bien hay pobreza, si bien hay desigualdad, pero no con los niveles ofensivos que vemos diaria y sistemáticamente en muchísimas regiones de este país. Vamos a tomar de afuera lo que nos sirva. Vamos a salir a buscar cosas modernas, cosas buenas que hagan que este país se modernice. Todo lo que sucede afuera nos afecta, todo. Lo que pasó en Ucrania, lo que está pasando allá, ¿qué tal si en un momento se les ocurre cortar los gasoductos que alimentan de gas natural, por ejemplo, a Alemania? ¿Qué va a pasar si el conflicto se extiende y los granos que hoy Ucrania exporta al mundo se encarecen? ¿Qué va a pasar en Venezuela si en un determinado momento no puede exportar petróleo por una semana o 15 días? Es decir, no hay hoy en la globalidad algo que nos sea ajeno. Entendamos pues eso y empecemos a ver el mundo como un espacio de oportunidades, no como un espacio donde se nos va a atacar o se nos va a hacer menos. Dejemos a los estridentistas en la historia, y si queremos gritar "Viva México, Cuarones", vamos a gritarlo, o que vive el mole de guajolote, vamos a gritarlo. Lo que pasa es que ya prácticamente no hay guajolotes, no hay coconitos, y lo que hay son pavos de doble pechuga desarrollados en Estados Unidos, que además son muy sabrosos. ¿No ha comido usted una torta de pavo ahí en Gante? Vaya y pruébela y verá usted que el mundo tiene mucho que ofrecernos. Muchas gracias, le agradezco su presencia aquí conmigo en Un Día con Ángel, en Excelsior TV, y aquí nos vemos el lunes. Buenas noches y muchas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.